Así que damos gracias al Señor por su amor, también por su cuidado, lo bueno que es, la oportunidad que nos permite de poder estar en este lugar para celebrar la presencia del Señor. Saludamos a los hermanos y hermanas que en el día de hoy nos acompañan, agradecidos al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Así que bueno es el Señor, lindo cántico que nos hace recordar la grandeza de nuestro Señor. Y en el día de hoy, antes de considerar el consejo de la palabra de Dios, voy a pedir a los padres de Celina y también de Lian que puedan pasar a este lugar porque queremos orar por ellos, especialmente en este compromiso de padres. Y mira, mientras se preparan, antes que vengan, hay un versículo en la palabra del Señor que es el mandato de Dios a los padres. Y ese es el compromiso. Tengo acá, les he preparado, como son los nietos, para asegurarme, un certificado que me tienen que firmar, donde dice certificado de compromiso. Como padres nos comprometemos delante de Dios a instruir a nuestros hijos en el temor del Señor, siguiendo las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Dedicamos a nuestro hijo, nuestra hija, al Señor y cumplir así el mandato de padres. No provoquéis, dale clic. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadles en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Mientras pasan los padres, por favor, si yo puedo resumir todo lo que la Biblia dice con respecto de padres a hijos, es en 3 palabras. Hay que amar, hay que enseñar y hay que disciplinar. Esos son los 3 mandatos que encontramos acá adelantito. Así que ahí vienen los preciosos, Celina, preciosa, y también el Lian. Viene acá, ponte acá, hija, a otro lado. Uy, que vienen bien peinaditos y vestiditos. Así que delante del Señor, en medio de esta congregación como testigos, ustedes quieren ser responsables de criar a sus hijitos, a mis nietos iba a decir, a sus hijitos en el temor del Señor, con amor, con enseñanza y también con disciplina. Amén. Ese es su compromiso. Más que dedicar los niños a Dios, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Y la vez que alguien presentó un hijo, lo dejó en el templo. Así que no queremos que lo dejen acá, pero sí queremos que el Señor bendiga sus vidas. Así que damos gracias a Dios y en esta hora quiero orar. Voy a orar por cada uno de ellos, especialmente voy a comenzar por la niña, las damas primero. Vamos a orar por la pequeña Celina, que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide y te haga el día de mañana una mujer que camine en el temor de sus caminos, siguiendo el ejemplo también de sus padres y su familia. Así que vamos a pedir la bendición por ella. Bendito Padre Celestial, quiero darte gracias por este regalo maravilloso, esta nietita, Señor, esta hija, Señor, por Celine, que tú la has regalado a sus padres. Y en esta hora, Señor, te pido que ellos en el temor tuyo, delante de tu presencia, puedan amar, puedan enseñar y puedan corregir a su hija en el temor del Señor. Te pido tu bendición sobre ella, ayúdale a crecer, a ser una mujer de bien para tu gloria, que conozca tempranamente a Cristo como su Salvador personal. Y en esta hora, Señor, delante de tu presencia, estos padres, Señor, se comprometen a criarla en el temor de tus caminos. Oramos, Señor, pidiendo tu bendición a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, ahora delante del Señor, son responsables de criar esta preciosa niña en el temor del Señor. Que el Señor les bendiga, no va a ser fácil. Van a haber momentos difíciles, van a tener que luchar con la voluntad. Y lo más temprano posible que aprenda la palabra no. Va a ser bueno. Que el Señor les bendiga. Con este niño hay que tener más fuerza. Hola, precioso. Aquí, para que mire a su mamita. ¿Con quién está? ¿Con Zulito? Mire, mire dónde se metió. Hola, mi chanchito. Ok, Emily, te toca tu tarea en el Señor.
Que el Señor te ayude, te dé fuerza, te dé sabiduría a buscar del Señor, a hacer su voluntad. Y Dios te ha regalado una preciosa criatura. Que el Señor la bendiga. Sé que ya estás haciéndolo, igual que los padres de Celina, orando por él, cada día leyéndole la palabra. Instruyen en el temor del Señor. Sí, hijito, en el temor del Señor. No estamos en la casa. Así que vamos a orar entonces por él mejor. Así que acompáñame en oración. Bendito Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por Lian, Señor, por tenerlo en mis brazos y orar pidiendo tu bendición sobre su vida, en especial su madre, en su compromiso delante de ti, de amarlo, de criarlo en el temor del Señor y también de disciplinar su vida para que en el futuro sea un hombre de bien y que conozca a Cristo tempranamente como su Salvador. Te agradezco, Señor, por él, pidiendo tu bendición. Ayuda a su madre en este proceso, en este compromiso. Y, Señor, pon tu mano de bendición sobre este pequeñito. Lo encomiendo en tus manos, orando y pidiendo tu bendición a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga mucho. Emily, ahora usted es responsable delante del Señor. Le entrego en sus manos de criar este hijo en el temor del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal si les damos un fuerte aplauso? ¿Se acercan un poquito más? Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Amén. Y no se olviden que acá tengo el documento. Hermana Claudia, por favor. Se asegura que me lo firmen y me lo plastifican. Y me entregan copia triplificada, por favor. Claudia es notaria, así que no hay problema. Así que, ok, mis queridos, damos gracias al Señor. Qué privilegio es orar por pequeñito, por una pequeña criatura que crece en el temor del Señor, pero principalmente que sus padres los puedan formar en el temor del Señor. En las iglesias donde ellos se encuentran, puedan llevarlos en el camino del Señor. Mis otros 2 nietitos mayores también ellos fueron dedicados o oró por ellos en sus iglesias. Y qué importante que es que padres tengan ese compromiso. Porque no hay mayor bendición para un hijo que tener padres que teman al Señor. Grandes desgracias y dolores sufren los niños que crecen con padres que no les aman, que no les educan o que no les forman en el temor del Señor. Así que si tú y yo tuvimos padres creyentes, es una tremenda bendición. Amén. Y pensando en el concepto padre, por favor, quiero que me acompañes con Biblia abierta. Vamos a mirar juntos en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Vamos a mirar el capítulo 6. Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 6. Permíteme compartir contigo rápidamente el tema, la paternidad de la oración. La paternidad de la oración. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, verso 9, lo siguiente. Vosotros pues, esto es Jesús enseñando a sus discípulos, vosotros pues oraréis ¿cómo? Así, todos juntos esa primera parte. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se sabe el resto? Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. El Padre Nostri, Padre nuestro. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo el propósito de enseñarle a sus discípulos y a sus seguidores acerca del Padre. De hecho, es interesante que la oración del Señor Jesucristo fue esa. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre. Cuando hablamos de Padre, vemos acá que Jesucristo vino para que el hombre pueda tener una relación personal de hijo a padre con el Dios eterno. En las Escrituras, el concepto de hijos de Dios se refiere en primer lugar a los ángeles.
Los ángeles son hijos de Dios por derecho de creación. Dios los creó y fueron creados de acuerdo a esa condición y son llamados en las Escrituras hijos de Dios. También la nación de Israel en forma general, en forma nacional, en forma étnica, es también llamada hija de Dios. Pero es interesante que cada vez que se refiere a esa relación de Israel como hijo o hija de Dios, casi siempre describe su rebeldía. Es el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 2, quien Dios dice, crié hijos. Y luego agrega, y me fueron rebeldes. Casi siempre la relación de hijos de la nación de Israel con Dios el Padre describe más la actitud de rebeldía. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo y nosotros, el hombre inconverso, el creyente, ahora es también un hijo de Dios, no por derecho de creación, no por derecho de elección, sino por derecho de adopción. Cantábamos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Jesús viene a revelar esa relación, pero para que el hombre sea un hijo, una hija de Dios, necesita tomar la decisión de reconocer a Cristo como su Salvador, como su Señor. Juan capítulo 1, versículo 12, usted lo conoce. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la oración intercesora de Jesús ante el Padre, en Juan capítulo 17, verso 6, Jesús dice lo siguiente. Esto es Jesús y sus discípulos, pero en esos momentos Jesús está orando al Padre y le dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Los hombres que del mundo le dio el Padre a Jesús son los discípulos. El otro grupo son la iglesia, los creyentes, que son dados por el Padre al Hijo, producto de su obra. Y Jesús claramente les dice, yo les di a conocer ¿qué cosa? Tu nombre. Se refiere a Dios el Padre. Por lo tanto, Jesús presenta y nos enseña esa relación que hay, que puede tener esa persona que no es un hijo de Dios, porque no nacemos hijos de Dios. Por condición natural y por propia elección no somos hijos de Dios, somos hijos de las tinieblas o hijos de Satanás. No porque somos seres humanos, somos hijos de Dios, tal vez en el hecho de creación, pero no hay ninguna relación. Es por eso que en Mateo, si tú abres tu Biblia en capítulo 6, encontrarás que el Señor Jesucristo, al instruir sobre la oración, en el verso 6 menciona 2 veces al Padre. En el verso 8 dice, Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Verso 9 dice él, Padre nuestro. Y en el verso 14, Padre celestial. Para hacer énfasis en esa relación espiritual que el hombre puede tener con Cristo Jesús. Ahora, el contexto de esta enseñanza, de esta porción que encontramos acá, no lo presenta Mateo, pero el Evangelio de Lucas nos dice por qué Jesús les enseña esta oración modelo para dirigirse a Dios como Padre. En Lucas, en el capítulo 11, Jesús tiene un ministerio tremendo de oración. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, dedica tiempo a orar. Y los discípulos, dirá el capítulo 11 de Juan, versículo 1, aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, mira que le pide, Señor, ¿qué? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjate que es interesante. No sé si usted hubiese pedido lo mismo. Tal vez yo, si le hubiese estado ahí, le hubiese dicho, Jesús, enséñame a hacer milagros. O enséñame a contar historias como tú cuentas. Pero fue impactado este discípulo por la dedicación de oración de Jesús. Y luego le dice, Juan Bautista también enseñó a sus discípulos a orar. Y Jesús entonces va a enseñar a sus discípulos a orar, lo que nosotros conocemos como el famoso Padre Nuestro. Ahora, Jesús nunca tuvo la intención de que esta oración modelo se convirtiese en un rezo. Un rezo es una repetición religiosa, continua, es una oración repetitiva religiosa. Jesús nunca quiso que el Padre Nuestro se convirtiese en una repetición, ya que en el contexto Jesús va a decir, no uses vanas
repeticiones, sino que Jesús enseña esta oración para que, como modelo de la comunión, de la relación que debe tener ese hombre que ha creído en Cristo Jesús con Dios como su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿qué cosa? Que somos hijos de Dios. Ahora, si usted no tiene ese testimonio interno y solo tiene una creencia de que porque es un ser humano, es un hijo de Dios, el destino de su alma está en peligro. Por eso Jesús enseña esta oración. Y es interesante que no fue enseñada para que la repitan. Y de hecho, cuando una persona inconversa repite esta oración, es una farsa, porque Dios no es su Padre, a no ser que conozca a Jesucristo, que ha sido enviado porque Él es el camino al Padre. Es como si yo llegase a mi casa y los niños de mi vecino salen corriendo y me abrazan, papá, papá. Va a ser extraño para mis hijos, también para mi esposa y mi familia. Va a ser extraño porque no son ¿qué? Mis hijos. Lo mismo es, ¿cómo usted puede estar llamando a Dios Padre si no es su Padre espiritual? En 71 palabras se describe, enseña Jesús la importancia y la necesidad de llegar a Dios como nuestro Padre Celestial. De hecho, la estructura de esta oración es sencilla. Primero, ahí mira su estructura, hay una convocación inicial. ¿Cuál es esa convocación inicial? Se dirige a una persona en particular. ¿A quién debemos orar? ¿A quién debemos orar? A Dios como el Padre. ¿Y qué si oro a Jesús o al Espíritu Santo? No es incorrecto, no es pecado, porque los tres son Dios, pero Jesús nos enseña que debemos dirigirnos a quién. Entonces, cualquier otro tipo de oración, sea María, sea un santo, a otro personaje, es una violación a la enseñanza de Jesús. Y usted está en serios problemas. Por eso usted tiene que, esta convocación está inicial, es dirigida al Padre, y luego de que se dirige al Padre hay como una cadena de necesidades, por lo menos 6 necesidades que incluye esta oración, para cerrar finalmente con una doxología, que es una adoración a Dios. Esa es su estructura. Cuando usted ora, entonces se dirige a Dios. Adora a Dios, agradece a Dios, luego presenta sus necesidades y nunca se olvide de dar gloria a Dios diciendo gracias. Cuán ingratos somos a veces en este aspecto. Rápidamente, en el tiempo que me queda, permíteme considerar la oración del Padre Nuestro. En primer lugar, vemos la paternidad de Dios. Al considerar esta oración en verso 8, abre tu Biblia, acompáñame ahí, el verso 9 dice lo siguiente: vosotros pues ¿qué? Oraréis así como, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo comienza? Vosotros pues oraréis así. Jesús viene corrigiendo la falsa oración de los fariseos. ¿Sabes cómo oraban los fariseos? Ellos tenían que orar al mediodía. ¿Ok? En ciertos lugares tenían que orar al mediodía. Entonces, si les tocaba camino al templo, el mediodía, cada vez que suena el teléfono, el que le suena debe $200. Amén, ya levantó la mano diciendo que sí. Me fue. Si era la mediodía, los fariseos salían tarde, cosa que los encontrase el mediodía, por darte un ejemplo, a mitad del camino. Entonces, donde ellos estaban, elevaban sus oraciones. De hecho, la oración de un fariseo es: Señor, te doy gracias porque no soy un perro, no soy un gentil y no soy mujer. Esa era su oración. Ahora, como se les llamaba a los fariseos sangrientos, porque como ellos comenzaban a orar, cerraban sus ojos y porque iban con ojos cerrados, a veces topaban en algún lugar, en un muro, se les llamaba a los fariseos sangrientos, porque partían su nariz. Mira su extremo, solamente para aparentar que ellos estaban orando. Por eso yo no confío en ninguno de los que ora en forma muy, muy larga en público, porque el Señor dice mucho palabrerío. Jesús quiere corregir esa hipocresía y Él le dice: mira, la paternidad, vosotros pues oraréis así. Se entiende, se asume que el creyente ¿qué? Ora. Amén. Pero ¿sabe qué? La pregunta más vergonzosa que se le puede hacer a un creyente es preguntarle ahora, y usted lo podría hacer al que está al lado: ¿cuánto tiempo oró hoy? Sería una pregunta vergonzosa.
sabiendo que la Biblia dice, orad que sin cesar. Es nuestro deber. Ahora, ¿cómo oramos? ¿A quién oramos? Mira, Padre, ¿qué? Nuestro. Hay una relación personal. Usted no puede llamar a Dios Padre si no ha conocido a Jesucristo como su Salvador personal. Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Está muy lejano. Fíjate que llama la atención que está en los cielos, plural, no en el cielo. Los cielos. Los hebreos creían que había tres tipos de cielos. Primer cielo, la atmósfera. Segundo cielo, el cosmos. Y tercer cielo, el espacio estelar. O mejor dicho, la presencia de Dios. Dios no necesita un espacio para estar. Pero a la luz de las Escrituras, Dios estableció en los cielos su trono. Y desde ese lugar Él gobierna. Y el creyente en Cristo tiene entrada hoy ante ¿dónde? El trono de la gracia, que no está en esta tierra. Está en la presencia de Dios para alcanzar oportuno socorro. Y qué maravilloso que es que podemos llegar ante la presencia de Dios, a pesar de que Dios está en los cielos, está cercano a usted, a un cerrar de ojos, a un clamor, a un suspiro, a una oración, porque entramos ante la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿quién? De la persona de Cristo Jesús. Amén. ¿No los escuché? Amén. ¡Qué tremenda bendición! Antes tenían que presentarse con sacrificios, con ofrendas. Hoy sencillamente usted se presenta a través de la persona de Cristo Jesús. Y puede llamar a Dios como Padre nuestro que estás en los cielos y alabarlo. Y decirle qué cosa. Santificado sea que tu nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? Porque Dios se presenta como muchos nombres, pero creo que acá tiene que ver con Él como Padre, en esa relación personal. Toda oración comienza con adoración, santificado sea su nombre. Queridos, cuando usted ore a Dios el Padre, debe haber adoración y debe haber alabanza. ¿Cuál es la diferencia? La adoración reconoce lo que Dios es. ¿Lo tiene? Y la alabanza reconoce lo que Dios ha hecho por nosotros. Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias, dando gracias a Dios por la vida, la salud, lo que Él me da. Eso es alabar a Dios por lo que Él hace por nosotros. Y adorar es reconocer lo que Dios es. Por lo general, la palabra adorar significa postrarse de rodillas ante la autoridad de Dios. ¿Qué aprendemos en primer lugar? Que podemos considerar acerca de esta oración. ¿Qué consideraciones? La primera consideración es, Padre nuestro, nos dirigimos entonces la paternidad de la oración. Versículo siguiente, verso 10. Mira, el programa de Dios. ¿Qué dice ahora? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjate que aquí ya hay un compromiso. Nos dirigimos a Dios Padre porque hay una relación. Es usted un hijo de Dios. Amén. Entonces diariamente debe usted estar a la presencia de Dios. Daniel, ¿cuántas veces oraba? 3 veces al día. Y miraba hacia Jerusalén. David se anticipaba en sus ojos para estar de mañana, tarde y al anochecer ante la presencia del Señor. No significa que esos son los únicos 3 horarios. Usted debe estar continuamente en oración, pero debe dedicar siempre, en su tiempo de devocional, un tiempo para adorar, para orar y acercarse a Dios como su Padre. Y luego oramos por el programa de Dios. Venga tu reino. Los hebreos saben lo que es el reino. Para el hebreo, el reino era el Mesías estableciendo su gobierno en esta tierra y que la nación de Israel disfrutase de libertad, de gozo, de bendición. Ahora nosotros entendemos, y permíteme explicar, que hay un reino sobre nosotros, que es el reino soberano. Nada ocurre en esta tierra, escúcheme bien, si no es la voluntad de Dios. Usted no va a impedir que las cosas que Dios ha establecido en su misterio y en su soberanía ocurran o no ocurran. Porque Dios es soberano. Él quita y pone reyes. Los gobiernos, las acciones, lo que nos ocurre es soberanía de Dios. Y el creyente debe aceptar que todas las cosas que enfrentamos, que nos ayudan a bien, nos hacen crecer o demuestran nuestra carnalidad. Hay un gobierno sobre nosotros.
Hay un reino sobre nosotros. Hay un reino dentro de nosotros, que es un reino espiritual. Jesús se lo dijo a Pilato. ¿Mi reino qué? No es de este mundo, no es político, no es gobierno, pero es un reino espiritual donde usted y yo somos súbditos ¿de quién? Del rey. Es por eso que Jesús dice, ¿por qué me llamas? ¿Cómo? Señor, y no haces lo que yo te pido. Y podemos acostumbrarnos a ese estándar falso de vida. Para mí, una persona que es un creyente carnal por mucho tiempo, no es creyente, solo es carnal. Porque las Escrituras enseñan que al creyente debe haber cambio y progreso en su vida espiritual. Hay un reino espiritual dentro de nosotros, hay un reino espiritual sobre nosotros y hay un reino frente a nosotros que un día ocurrirá cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino en esta tierra. Es por eso que la oración acá sobre el programa de Dios, venga a tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad. Ahora, esta oración es una completa sumisión del que ora al Padre. Porque tú no puedes orar que se haga tu voluntad en ellos. Porque la voluntad de Dios parte ¿dónde? En el que ora. Aquí hay un compromiso suyo. Cuando usted ora, hágase tu voluntad, es una petición donde yo estoy pidiendo a Dios, quiero hacer, Señor, tu voluntad. Recuerda el versículo que leíamos, sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y qué triste que es que haya creyentes que pasen toda su vida floppy, volando así, sin saber lo que Dios quiere de sus vidas. Y siempre pegando palos de ciegos, en desobediencia a la palabra de Dios. Usted sabrá diariamente la voluntad de Dios para su vida si dedica tiempo diariamente a estar ante la presencia de Dios. No se llame cristiano si no conoce a Cristo. No se llame hijo de Dios si diariamente no rinde su voluntad ante el Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad. Y mira el símil. ¿Cómo? ¿Cómo dónde? En los cielos. ¿Quiénes obedecen a Dios en el cielo? Los ángeles. Las Escrituras dicen en el Salmo 103, verso 20, que ellos son espíritus ministradores y que son poderosos para ejecutar su palabra. Ni bien el Padre da la orden y los ángeles se mueven. No todos los ángeles tienen alas. Y solo 2 ángeles reciben su nombre. 3 conocemos su nombre. Lucero, Miguel y Gabriel. Del resto no sabemos su nombre. Y no creo que todos los ángeles tienen alas. Solo querubines y serafines. Pero nos gusta mirarlos ¿con qué? Con alas. Ellos no usan las alas para moverse. O tal vez sí, no sé. En Apocalipsis se describe a 2 ángeles que se mueven alrededor. Son veloces, poderosos. Pero el énfasis es que ellos están prestos ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y el símil es, así como se hace, se obedece a tu palabra en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra, aquí. Cantábamos un himno, el himno 384, que dice, haz lo que quieras de mi Señor. La primera estrofa dice así, haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí. Tú querés, qué precioso himno. Pero que cuando lo cantamos, qué mentira más grande. Porque no estamos dispuestos a qué? A hacer lo que cantamos. Debemos orar. Y les voy a decir después de leer la frase a quién se la copié. Debemos orar, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. ¿Sabes a quién se la copié? Al Papa Francisco. Mira, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. ¿De quién debe ser esta oración? ¿De quién debe ser esta oración? De todos los hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre. Observa el verso 11. La provisión de Dios. Mira ahora, del rendirnos, de reconocer, viene ahora el aspecto práctico o la petición, la provisión de Dios. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. ¿Sabes qué esa expresión, el pan nuestro de cada día, me hace recordar lo que Dios le dijo a Adán en Génesis, en el capítulo 3, verso 19? Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor comerás el pan. Nos hace ver el trabajo, la dificultad. Queridos,
Esta petición me hace recordar que si bien es cierto, tú puedes tener un buen trabajo, un buen ingreso, es tener la capacidad para hacerlo, la energía, la inteligencia para estudiar. Nunca te olvides que si hoy amaneciste es porque Dios te dio ese día. Uno dice, tengo este pan para comer, detrás del pan está la harina. Detrás de la harina está el trigo. Detrás del trigo está quien molió el trigo, está el que sembró, está el que la cosechó, pero ¿quién le dio todo ese proceso de crecimiento? Nunca te olvides de Dios. Nunca te olvides de Dios. Y ese es el principio acá. Señor, el pan nuestro, yo lo necesito y me llama la atención. Danos lo que hoy. Y yo pensaba mientras estudiaba y me fui a la cocina y abrí mi placar de comida y tengo comida para una semana. Abrí abajo y ahí, ¿cómo decir dame el pan hoy si tengo despensa para una semana? Es que el principio, ¿cuál es, Señor? Nada puedo hacer si no es tu voluntad. Un accidente así que usted tuvo hoy, ya se acabó su gozo, su inteligencia, su alegría, su capacidad. No deberíamos decir, Señor, te confío. Ahora, ¿cómo podemos pedir esta oración? Siendo agradecidos con las capacidades que el Padre nos da. Pero con cuánta liviandad nos olvidamos de esto. ¿Sabes qué le dijo Dios en el libro de Deuteronomio a la nación de Israel? Cuando entres a la tierra y coseches lo que tú no sembraste y recojas lo que tú nunca invertiste, nunca te olvides de quién te la dio y quién te puso ahí. Si ustedes hoy es algo, quite su arrogancia, porque esa es la gracia de Dios en su vida. Porque Dios puede hacer así y se acabó tu arrogancia. Así que bájate del caballito, porque ante la sombra de la cruz somos todos iguales. Yo sé que en nuestros países tenemos problemas. En mi país ocurrió un momento en que nos creíamos importantes. Entonces las personas andaban en sus vehículos en pleno verano con ventanas arriba, con un calor tremendo y sin tener aire acondicionado. Pero era para aparentar que era un carro con aire acondicionado. Literal, se iban al supermercado más high en aquel momento, se llamaba Jumbo, y llenaban su carro con despensas para pasearse y luego lo dejaban ahí. Solo que apariencia. Demos gracias a Dios que nos da siempre la provisión para el diario vivir. La paternidad de Dios, el programa de Dios, la provisión de Dios. Mira, interesante, la pureza personal. La pureza personal. ¿Y qué? Mira qué interesante, en medio de esta oración, el Señor nos lleva a nuestras relaciones interpersonales. Porque usted no puede adorar a Dios si está molesto con alguien. El Señor dijo, deja ahí tu ofrenda y soluciona primero tu problema. Tomar la cena del Señor indignamente es no perdonar, no pedir perdón, no solucionar las cosas. Y si no la tomo, también estoy desobedeciendo a Dios y juicio puede caer sobre mi vida. Por eso la Escritura dice, el Señor nos enseña, perdona nuestras deudas, lo que debo. No quise entrar en el término deudas, qué significa, pero mis queridos, le estamos pidiendo a Dios perdona mi pecado. Mi pecado de desobediencia, de frialdad, de indiferencia, de mezquindad, de soberbia. Usted tiene tantos mandatos los unos a los otros y usted no saluda a sus hermanos, usted está en pecado. Porque usted debe saludar, debe mirar, debe hablar con los hermanos, debe tener comunión. Que termine el culto y sale volando sin saludar a los hermanos, está mal. Está muy mal. Porque usted tiene una orden de servir, de tener esa actitud de disposición con el pueblo del Señor. Eso es lo que Dios dice y al que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Por eso yo me tengo que parar ahí atrás para despedirme aunque sea de usted. Y si usted se ha dado cuenta, hace un par de semanas ya estoy. Ahora, ¿por qué? Ahora, nuestros pecados. La Biblia es clara. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo ¿para qué? Ahora, no es solo decir, Señor, perdóname. Tiene que haber reconocimiento, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber restauración. Usted habló mal de mí, me tiene que pagar, por cada vez que habló, $100. Restitución. No, mi querido. Tiene que haber ¿qué? Restitución. Usted dañó la imagen de alguien, tiene que ir y arreglar, pedir perdón. No es fácil. Pero no solamente, Señor, perdóname que pequé. ¿Sabes aún más? La Escritura dice que debemos confesar nuestros pecados,
los unos a los otros. No es que me viene a confesar su pecado a mí, para que yo le dé absolución. 3 Padres Nuestros y se acabó. No, 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 no. Es restitución. Véalo en el Antiguo Testamento. Hay restitución. Perdona nuestras deudas. Mira, ¿qué agrega ahora? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí hay un equivalente que sorprende. ¿Cómo es que Dios me va a perdonar en la medida que Dios me perdone? Es interesante. De hecho, no voy a profundizarlo ahora, pero si tú tienes tu Biblia abierta, en el capítulo, versos 14 y 15, el Señor vuelve a ampliar esta situación de saber pedir perdón y perdonar. No podemos ir por la vida como creyentes sin ¿qué? Perdonar. Porque si yo me voy a salir con rencor, a donde yo llegue, llevo el rencor. Y la amargura deja que el creyente deje de alcanzar la gracia de Dios. Y la amargura puede ser en contra de hermanos, y aún en contra de Dios. Aún en contra de Dios. Por lo que me ocurrió, o por lo que no me ocurrió, por lo que hicieron, o por lo que no hicieron. Por eso mira la Escritura en Efesios capítulo 4, verso 32. Mira lo que dice. Antes, sed, mandato, benignos unos con otros, misericordiosos, ¿y qué más? Perdonándoos unos a otros. Y mira la ilustración. Como Dios también nos perdonó a nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Perdonado, debes perdonar. ¿Recuerda la historia de Jesús? De aquel que se le debía tanto dinero que en 160 años pudo haber pagado su deuda. Y luego y su amo lo perdonó. Y luego se encontró con uno que le debía un mes de trabajo. Y lo mandó a la cárcel. ¿No lo quiso? Perdonar. Y así somos nosotros. Cuando no perdonamos. Ahora, perdonar. Esto es duro y difícil. Pero Dios nos ha capacitado. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su exhortación, tenemos la oración y tenemos la obediencia, la capacidad de obedecer a Dios. Josh McDowell dice lo siguiente: cuando él se convirtió, se dio cuenta que él tenía que perdonar a su tío que lo abusó cuando niño. Fue un hombre abusador de él. Su padre era un borracho. Y él sintió, Josh McDowell, que tenía que recorrer, consiguió su carro, viajó mucho tiempo para encontrarse en el granero con este hombre, su tío. Y él luchó diciendo, no quiero hacerlo, no quiero perdonar todo lo que él me hizo. Pero él entró y le dijo, tío, no siento hacerlo, pero el Señor me dice en su palabra. Y yo te digo, tío, en el nombre de Jesús, te perdono. ¿Sabes quién quedó en libertad? Josh McDowell, y no su tío. Claro que después le digo, si lo vuelves a hacer, te liquido. ¿Quién perdonó y quién quedó libre? El que pide perdón. Eres tú. Así que si usted tiene algo, no llame a Dios Padre, si no está dispuesto a decir, perdona mis deudas. Como también nosotros perdonamos a quién, a nuestros deudores, para luego pedir protección. Mira el verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta expresión me llama la atención. Primero, tentación. En castellano, tentación siempre tiene connotación mala, negativa, pero en el texto griego puede ser prueba. La tentación no es mala. Lo malo es ceder a la tentación. Y esta expresión, no nos metas, la idea es una forma idiomática de los hebreos para decir, no permitas que este tipo de circunstancias debiliten mi fe, al punto que yo te desobedezca. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Satanás os ha pedido ¿qué? Para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Qué lindo es saber que en el cielo tenemos al Padre Celestial. Y si alguno hubiese pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, pero no me justifiquen eso, entonces lo hago porque después ¿qué? Me perdonan. Cuidado, porque el que practica el pecado como algo habitual no es de Dios. No es de Dios. Es imposible que usted se siga luchando con los mismos vicios, las mismas inclinaciones, los mismos pecados, año tras año tras año. Debe cuestionarse su arrepentimiento. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de libertad, de dominio propio, de fortaleza. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Buscamos de Él su refugio. No permitas, Señor,
que caigamos en estas dificultades. Mas líbranos del mal o del maligno. Si bien es cierto, Satanás no es omnipresente. Entonces, no culpe tanto a Satanás de las cosas que le ocurren, porque tan importante eres para que Satanás te venga a ver. ¿Tan importante te crees? No, tal vez un demonio, pero muchas veces en nuestra propia carne. A veces hay creyentes que reprende el espíritu del sueño, el espíritu de adulterio, el espíritu de envidia. Eso es naturaleza pecaminosa, eso es usted. De hecho, el peor enemigo que usted tiene está allá adentro, que es su propia naturaleza pecaminosa. Ese es su peor enemigo y ese es el que tiene que hacer morir todos los días. Si usted lo hace morir, la tentación no va a tener victoria en su vida. Pero, más líbranos del mal o del maligno. Queridos, librarnos. No siempre es, justamente el otro día iba a la ciudad y entré por la M8. Y a veces creyentes creen que entraron en el túnel, la tentación o la prueba. Y ahí están. Y que de forma milagrosa, mientras van por el túnel, Dios los va a sacar. No es lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No sé si tengo en pantalla el texto. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido, ¿qué? Ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no es algo sobrenatural. No es paranormal. No es algo que soy incapaz. Dice que son situaciones que humanas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué agrega? Pero fiel es Dios. ¿Qué significa? Que Dios sea fiel. Que Él cumple su promesa, confíe en Dios, en su debilidad. Dependa de Dios en ese momento. Clame al Padre Celestial. Fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? Vas a llegar a la salida, porque saldrás fortalecido, porque lo que no te mata te hace, ¿qué? Más fuerte. En medio de la dificultad. Si usted depende del Señor, usted va a tener más fuerza para la próxima lucha. Pero si no vence hoy, mañana va a ser peor. ¿Lo tiene? Mas líbranos del mal. Y cierra la oración al Padre nuestro. ¿Con qué? Con la proclama del Padre. ¿Qué se dice del Padre? Porque tuyo, juntos, es el reino, ¿qué más? Y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mira la gran proclama del Padre, una declaración de la eterna grandeza y permanencia de tu Padre Celestial. Y tú eres hijo de ese Padre Celestial. Tú eres hijo de ese Rey poderoso. A veces yo decía, ¿será que cuando niños me cambiaron? Y dejaron esto, porque yo creía que era rubio y había nacido en otro país y dejaron a esto. Bueno, está. Queridos, nosotros somos hijos del gran Padre Celestial, del Creador del cielo y de la tierra, del Señor de todas las cosas. Y Él sabe de qué tenéis necesidad. ¿Sabe cuál es el problema? Que le hemos confiado a Dios el futuro, la vida eterna, pero no el presente, el diario vivir. Señor, si te doy me voy a quedar sin. ¿Y cuál es el problema? Si Él cuida de las aves. Dice la Escritura que ni siquiera ¿qué? Un cabello. Uy, yo estoy quedando. Pero aún esos cabellos que estoy perdiendo, Dios tiene ¿qué? El control. ¿Qué Dios cree? ¿A quién le cree? ¿Qué Dios tiene en su vida? ¿Qué Dios tenemos? Mira la proclama de la grandeza. En primer lugar se describe su gobierno, porque tuyo es que el reino, Él gobierna sobre todo. Él es Señor de señores, Él es el gran soberano. Nada ocurre en esta tierra si no es su voluntad. Y todo lo que está ocurriendo, Dios lo encamina para bien. No todo va a ser bueno para mí y a mi gusto. Porque el aceite de bacalao cuando nos daban cuando niños, malísimo. Pero era para nuestro bien. Ustedes son de la generación que les pusieron una inyección y ¿qué? Y floreció. Todos andan con la marca. Mi hija me dice, ¿y por qué yo tengo esa y mi niño no tiene o otros no lo tienen? Porque a nosotros nos colocaban ¿qué? Esas inyecciones dolorosas y ¿qué? Y a algunos le afloraba más grande que a otros. Y algunos que tienen así una marca de... Pero era dolor. ¿Pero era para qué? Para tu bien. Dios es soberano y Él cuida. Jehová
porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Salmo 47:2. Vemos acá se destaca su gobierno, pero también se destaca su grandeza, porque tuyo, ¿qué es? El poder. El poder, Él tiene todo el poder, la riqueza, la gloria proceden de ti. Domina sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Primero de Crónicas 29:12. Dios tiene ¿qué? Todo el poder, amén. Sara se rió porque era vieja, no podía tener, ya había quitado su periodo, no había posibilidad. Y Dios pregunta, ¿hay acaso qué? ¿Algo imposible para Dios? No lo hay. Si es su voluntad, si es su propósito, moverá cielo y tierra para que se cumpla su voluntad en esta tierra. Amén. Ese es su Dios, ese es su Padre celestial. Porque suya es la grandeza, suyo es el gobierno, suyo es la gloria. La gloria describe aquel aspecto de revelación de Dios, su naturaleza, su manifestación. Nadie puede tomar la gloria de Dios. De hecho, Dios lo dijo, yo Jehová, este es mi nombre, y a ningún otro daré que mi alabanza ni mi gloria. Solamente la grandeza le pertenece a Dios y ese es su Padre. Dios de gloria, Dios de cuidado, nos hace pensar en lo asombroso que es tener este Dios tan glorioso. Ahora, qué bueno que Dios no nos manifiesta así su gloria, porque quedaríamos ¿qué? Fritos. Y cuando Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria, solo pudo ver ¿qué? La espalda de Dios. Pero usted y yo somos hijos del Dios de gloria. ¿Y sabe cuál es nuestro destino? La gloria celestial. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea dada ¿a quién? Al que es, a la persona de Dios, y mira su eternidad. No simplemente vemos su gobierno, su grandeza, su gloria. Y no se me ocurrió una palabra con G, así que tuve que dejar. Se destaca su eternidad. Su gloria, su grandeza, su poder. ¿Por cuánto tiempo es? ¿Por cuánto tiempo es? No se me duerma ahora. Al final. ¿Por cuánto tiempo es? Por todos los siglos. Per seculum seculorum. Por los siglos de los siglos. Amén. Siempre será su gloria, su grandeza. Y esto me hace pensar. Salmo 102, verso 12. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre y tu misericordia es de generación en generación. Observa el verso 27. Pero tú eres el mismo y tus años que no se acabarán. Dios no va a disminuir. Escúcheme bien. Dios no te ama hoy más que ayer. Dios te ama con amor eterno siempre. Con el mismo amor que ama a su Hijo Jesucristo, te ama a ti y a mí. ¡Qué glorioso es eso! Vivamos a la luz de esta esperanza. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre celestial. Como Dios permanece, me encanta el Salmo 90, no lo puedo dejar atrás. Dice, Señor, dice el verso 1, tú nos has sido refugio. ¿Qué? ¿De generación en generación? Es decir, que Dios fue el refugio de mi bisabuelo. Les he contado que mi bisabuelo fundó una iglesia en su casa. Y su bisnieto hizo lo mismo. No sé si mis hijos o los hijos de mis hijos lo harán, pero una cosa sé, que Él será así siempre, Salvador, cuidador, refugio. Dice, Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Y agrega, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo que tú eres Dios. Amén. Él no cambia. Vivamos a la luz de esta esperanza. ¿Cómo termina el versículo? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por todos los siglos, ¿qué? No los escuché, ¿qué? Más fuerte, más fuerte. Porque ¿sabe qué significa amén? Así es, así sea, así será. Yo lo creo, estoy seguro, porque Dios no ha cambiado. Querido, esa palabra amén se ha perdido en el pueblo del Señor. Amén. Más fuerte, amén. Quiero mostrarte un versículo en Nehemías. Capítulo 8, verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió ¿qué? Amén. ¿Y qué dijeron? Amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados ¿qué? A tierra. El pueblo dijo amén, porque así es. Amén. ¿Es Dios su Padre? ¿Es Dios mi Padre? ¿Es Dios nuestro Padre Celestial? Con fuerza. Amén y amén. A Él sea la gloria. Concluyo.
¿Estás seguro de que Dios es tu Padre? Amén. Con fuerza. Amén. ¿Tiene convicción? Ahora, ¿por qué estás seguro? ¿Por qué estás seguro? A todo le ha dado la vida. Esa no es razón. Esa no es razón. Por ahí cambia. Pero ¿cómo sabe que le dio la salvación? He reconocido a Cristo como mi Señor, ¿y hay qué cosa? Cambios en mi vida. ¿Y estoy qué? Perseverando, manchando en santidad, manchando para la gloria del Señor. ¿Sobre qué base lo estás? Porque yo creo que a su palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por lo que hoy hemos considerado, Señor. Ayúdanos a caminar de acuerdo a esta verdad y para tu gloria. Y te pido que si hoy hay alguien en este lugar que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal y no tiene esa seguridad, buen Dios, que tú eres su Padre, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Recibe tú la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.